Buenas tardes, Kimberly. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Es Chévere. es un placer para mí tenerte aquí, que estaremos conversando. Ahorita vamos a hablar sobre un tema muy importante hoy en día, y más que todo en los jóvenes universitarios de nuestra UCB, sobre el tema de la ansiedad y la depresión. ¿Podrías comentarme un poco cómo puedes explicar qué es la ansiedad y la depresión? Depresión. Claro. Fíjate, la ansiedad actualmente se está denominada como una emoción por el efecto que tiene en la persona. O sea, es un estado natural que tenemos ante situaciones estresantes, situaciones demandantes, situaciones quizás de incertidumbre también, y por eso es denominada como una emoción. Pero cuando se hace persistente se vuelve patológica, y al volverse patológica se vuelve un trastorno de la ansiedad. Dependiendo de la situación, puede ser ansiedad generalizada, ansiedad quizás por separación, dependiendo de la situación también. La depresión, por supuesto, sí es un trastorno de la conducta, ¿verdad? Un trastorno mental que se caracteriza pues, por estado de ánimo deprimido, tristeza, aislamiento, falta de apetito, y a nivel del sistema nervioso tiene pues implicaciones bastante graves, como la modificación de estas hormonas que no se producen, hormonas de la felicidad, serotonina, dopamina. Entonces ya allí hay que pues hablar de un trastorno propiamente, porque hay una modificación del sistema nervioso y bueno, requiere pues atención psiquiátrica. Ok, entendiendo mucho esto de las emociones y lo que me dice de la parte patológica, han aumentado, podríamos decir, la ansiedad y la depresión, los casos en estudiantes universitarios de aquí de la Universidad Central de Venezuela. Fíjate, hablando propiamente de una estadística, no te tengo como a ciencia cierta un dato muy propio, porque bueno, son estudios que se hacen en la escuela de psicología, ¿sí? Entonces, bueno, a veces se hacen muchas tesis, sí se hacen, pero no se comparten como una data que yo pueda decir, mira, estadísticamente estos son los casos que han aumentado. Pero, por ejemplo, la psicodata de la UCAP suele hacer, no solo en estudiantes, sino en la población venezolana en general, suele hacer estudios donde, por ejemplo, el último que fue en el 2024, porque el 2025 no lo hemos terminado, apareció que el 47% de los venezolanos aproximadamente manifiestan depresión por factores económicos, ¿sí? Okay. Y bueno, normalmente la depresión a veces viene como con comorbilidad con la ansiedad, no siempre, pero podemos como percibir que puede ser que también esté incluida la ansiedad en ese porcentaje. Pero en la central no hay como, o no está en mis manos, por decirlo así, una estadística propia de cuánto ha aumentado. Okay. O sea, desde la práctica privada podría decirte yo como que, mira, sí puede haber aumento, pero una estadística propia de acá no la manejo. Ok, buenísimo. Teniendo en cuenta que estamos hablando de los estudiantes, ¿cuáles son los grupos de estudiantes identificados como más vulnerables a desarrollar esta patología, tanto la de ansiedad como de depresión, y cuáles son los síntomas principales que se pueden observar? Bueno, hablando de grupo etario, la ansiedad y la depresión no discrimina realmente, ni discrimina género, pero en los estudiantes específicamente hay como más vulnerabilidad en los estudiantes foráneos, por ejemplo, los estudiantes con problemas económicos, evidentemente, los estudiantes que no tienen redes de apoyo, tanto familiares, incluyendo también los foráneos, no tienen redes de apoyo, los estudiantes de primer semestre que están como en un nuevo contexto, nuevo comienzo, nueva etapa, los estudiantes con muy pocas habilidades de afrontamiento, ¿sí? Que vienen pues del liceo y con fallas allí en términos de habilidades para la vida, por decirlo así. Sí, por lo menos tratando temas de los foráneos es como difícil también el desapego de su familia, estar solos en la universidad, por lo menos con el primer año o primer semestre, que no se terminan de adaptar o les cuesta mucho adaptarse a este nuevo comienzo, porque bueno, aquí en Venezuela también es un poco distinto la universidad a lo que era el bachillerato. Entonces es muy importante tener en cuenta todos esos factores. Podríamos decir cuáles son los factores externos que pueden actuar como las principales causas que generan este comienzo de la enfermedad en los estudiantes. Mira, factores externos, sí, la situación país es un factor externo bastante relevante actualmente en todos los jóvenes, que bueno, que tienen como este sueño, sí, de surgir en un país, quizás las oportunidades están un poco reducidas. Pero también está pues, el contexto, los estudiantes que elaboran, por ejemplo, los contextos laborales estresantes suelen ser un factor externo, pues las distancias donde puedan vivir, la vivienda donde puedan estar, si están en una residencia, si están en casa de algún familiar, dependiendo de las redes de apoyo externas que tengan, va a depender la más vulnerabilidad que tenga el estudiante
a desarrollar un trastorno de depresión o de ansiedad, Claro. por ejemplo. ¿Qué otros factores externos podría decirse? O sea, los más relevantes de manera externa son las redes de apoyo, pero a veces no son lo suficiente. Los factores internos suelen predominar, es decir, los propios de la persona. Este tema que te hablaba de las habilidades para la vida suelen ser una de las más influyentes, porque como tú lo dices, me adentro a un contexto nuevo, o sea, paso de ser de alguna forma adolescente a ser un adulto en la universidad, es otra demanda, tengo que adaptarme, tengo que relacionarme, tengo que hacer amigos, tengo que socializar con mis pares y bueno, este cambio puede ser un poco difícil para los chamos. Sí, que no siempre la independencia es fácil en todos los estudiantes, no todos se pueden adaptar de la misma manera. Tenemos por aquí cuáles son los 3 principales motivos que impiden al estudiante a no buscar ayuda profesional. Fíjate, vamos a jerarquizar como en los más importantes porque son muchos. Uno, el estigma considero que sigue siendo un problema cuando hablamos de salud mental. No problematizar lo grave que puede ser una taquicardia, por ejemplo, que es un síntoma fisiológico de la ansiedad. Una reacción que todos decimos, bueno, es muy normal, pero cuando es repetitivo deja de ser como normal. Entonces, este tema de que, bueno, lo dejo pasar, la salud mental, bueno, voy cuando estoy muy grave, cuando realmente tengo un problema ya que sobrepasa mis capacidades de afrontar, y este tema del estigma es uno de los principales, yo diría el número 1. El número 2, por supuesto, el factor económico, no poder acceder yo a una consulta psicológica privada, es un factor bastante relevante, más que todo en Venezuela. Y como tercero, yo te diría los pocos espacios de información que tienen para dónde acudir. Principalmente dónde acudir, dónde pedir ayuda. Hay líneas gratuitas en Venezuela, escasas, pero las hay. Y de bajos recursos, esa parte la podemos cortar. Existen en Venezuela líneas de ayuda, de atención gratuitas y líneas con costos muy solidarios. Pero el no saber dónde buscarlas es uno de los factores. Sí, el no tener la información. No saber dónde puedo acudir es como que, mira, no acciono porque no sé dónde ir. Exactamente. Entonces, esos serían como los 3 principales. Ok, me gusta bastante. Por lo menos teniendo en cuenta de los 3 factores principales y uno de ellos siendo no tener el servicio. ¿Cuáles son los servicios que cuenta la UCB? ¿Qué servicios psicológicos tiene la UCB para poder brindarle esa información o esa ayuda de citas, consultas al estudiante? Ok, al estudiante universitario, fíjate, en la Escuela de Psicología principalmente hay un servicio gratuito que es una unidad de atención psicológica, pero para los estudiantes de psicología, no para los estudiantes de toda la universidad. Actualmente desconozco si sigue funcionando, pero hasta donde sé estaba allí. También hay una unidad de asesoramiento psicológico, que es parte de la Escuela de Psicología también, de las estudiantes de allí, que funciona frente a la Facultad de Farmacia aquí en los galpones que están allí al frente. No es gratuita, pero tiene costos muy solidarios para los estudiantes. También está el servicio de psicología clínica, que está una cuadra antes de Plafán, que también forma parte de la Escuela de Psicología, y funciona de igual forma que el servicio acá, pero con costos también solidarios. O sea, no es gratuita, pero es una forma pues, de comenzar. Como estudiante tengo cómo acceder de bajo costo, por ejemplo. La información, que es lo más importante. Gracias. Y por lo menos podríamos decir, ¿existen medidas o políticas académicas para mitigar el impacto de estos problemas o se manejaría más de tema individual? Bueno, yo diría que sí las hay de parte y parte, pero muy escasas. Es decir, hacen falta muchísimo pues campañas de concientización en la escuela de psicología hasta para los propios estudiantes, enseñarme a mí como estudiante a manejar mi propio estrés dentro de la escuela, eso hace falta. O sea, no hay muy poco. Como que bueno, yo solo voy a clases, aprendo cómo manejar el estrés teóricamente, pero no lo aprendo en la práctica, es muy difícil. Entonces, empezar por allí yo creo que es una de las soluciones. O sea, las hay pero muy pocas. O sea, hay estudiantes que sí, por ejemplo, en los proyectos de evaluación se hacen estas cosas, pero se hacen como parte de un proyecto de evaluación. No lo hago como parte de, mira, es un proyecto que está en la Escuela de Psicología por y para esto, para cubrir esta necesidad de salud pública, diría yo. Pero es algo que se tiene que manejar pues, de ambas partes porque no es suficiente
es mucha la demanda. A nivel individual, por supuesto, sí, hay estudiantes que, por ejemplo, en los servicios de psicología se habla mucho y se corre mucho la voz para que los propios estudiantes puedan ir. ¿Qué pasa? Que estos servicios que están acá, los estudiantes de psicología no pueden asistir, sino al gratuito que tenemos en la escuela, pues. Okay. Porque, bueno, los estudiantes que están ya en los últimos años son parte de los que atienden allí, entonces no podemos entre nosotros, ¿sabes? Pero este tema de, bueno, que si hay charlas, talleres, muy escasos, o sea, hace mucha falta realmente. Y considero que, bueno, que sí hay, pero muy pocas, muy pocas. Teniendo en cuenta que me dice que es muy escaso este tipo de charlas, de campañas de concientización, ¿qué oportunidad le ofrecería a usted a la universidad si le diera el chance de participar en una de estas campañas? ¿Cuál sería su propuesta o qué tema relevante le daría a los estudiantes? Mira, en principio yo partiría por enseñar a todos en primeros auxilios psicológicos. O sea, los primeros auxilios psicológicos no solamente son para los de psicología, ni para los estudiantes, ni para los psicólogos. Lo puede aplicar cualquier persona que, bueno, tenga todas sus capacidades mentales y físicas, por supuesto. Y ese sería uno de los primeros pasos, ¿sabes? Como qué hacer cuando yo estoy frente a una persona que tiene un ataque de pánico, por ejemplo. Qué hacer cuando estoy frente a una conducta suicida, por ejemplo. Esas cosas se enseñan en los primeros auxilios psicológicos, entonces como fomentar esto, enseñar, concientizar, darles información realmente de cada patología, de cómo comportarse, cómo responder. A veces hay que simplemente contener, sino que no decir nada, sino que contener, y esto es importante también. Líneas de información, dónde acudir, primero formarse y luego dónde acudir, formar no solo a los estudiantes, sino también a los docentes, tanto de la universidad como de otras instituciones de educación, pues primaria y media también, formar sobre los problemas de salud mental, cómo identificar señales de alerta, mucho, ¿qué pasa? Que yo considero personalmente que cuando hacemos este trabajo desde las empresas, como desde adentro hacia afuera, es más sencillo controlar esta problemática de salud. Porque si lo hacemos como por ejemplo solo los psicólogos en nuestra consulta privada, es muy escasa la ayuda que podemos brindar. Pero si nosotros vamos a las empresas, a las entidades, a las instituciones públicas y se trabaja y se incluye en el pensum de las materias como parte fundamental, mira, salud mental y todo lo que abarca, sería como más fácil, más sencillo sobrellevar este tema. Y así todo el mundo conocería dónde acudir, qué hacer, que reconocer en sí mismo lo que siente y pues buscar la ayuda realmente. Sí, de hecho sería súper importante que cada persona hiciera este curso o esta charla para informarse, ya que uno no sabe el momento en el que se le puede presentar una situación así. Exacto. Ya que muchas veces es improvista. No sabemos cuándo puede ocurrir, a qué persona le puede ocurrir, puede ser alguien de nuestro entorno, o bueno, hasta cualquier persona que uno desconozca en la calle. Siempre es bueno ayudar a las personas en casos así. Bueno, señorita Kimberly, esta fue toda nuestra entrevista de hoy. Muchísimas gracias. Espero que haya disfrutado mucho. Gracias.